Buenos días, señoras y señores, ¿cómo vamos? Estimo que todo bien, seguramente. Así que entonces, hoy nos toca hacer un repasito, responder las consultas que quieran hacernos y después van a tener ustedes un modelo de parcial para practicar. Sí. También lo que estuvimos trabajando ayer es un modelo de parcial. No, un parcial no va a ser tan largo como las cosas que ayer nos planteamos en el proyecto de los libros, digamos, ¿no es cierto? Pero los puntos a resolver bien podrían ser parte de alguno de los puntos a resolver en un parcial o en un final. ¿Sí? Así que entonces, antes de que yo ¿qué dijimos el primer día? Que las ventanas de nuestro Zoom tienen que contener el nombre y el apellido, ¿no? Salvo que haya alguien que le haya tocado solamente un nombre sin apellido ni ninguna otra cosa, estaría bien. Pero si tienen apellido, algún Agustín, ¿eh? Poné también el apellido, por favor, ¿sí? Requisito mínimo para participar del Zoom. Ni que abran las cámaras, ni que se presenten con nada, sino que pongan nombre y apellido, ¿sí? Por favor. Agustín, ¿podés poner el nombre y apellido, por favor? Si no te voy a tener que sacar a la sala de espera, ¿sí? Sala de espera para Agustín. Bien, listo. 5.000 pesos me sale un allá. Dice, Giuseppe Gracioli, muteate, por favor, ¿sí? Bueno, entonces, gentes, Coco, ¿me pones cafetín, por favor? sí, señor. Bien, ya lo puse en la sala de espera, le mandé un mensaje. Sí, vi que en el chat puso que iba, pero todavía no lo agregué, así que cuando lo agregue lo acepto. Bueno, fíjate, tenelo ahí Dale. a la vista. Y bueno, bueno, gentes, entonces, consultas, adelante, escuchamos. Nada, no hay ni una sola pregunta. Coco, deshabilité la sala de espera, ¿está bien? No, no está bien, la había puesto a propósito porque faltaba uno que Ok. tenía que ponerle... Bueno, ahora déjalo, ya está. Nombre y Bueno, apellido. sí. Bueno, gentes, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos qué es lo que nosotros tenemos que poder definir? ¿M? Lo que hemos visto
durante el cuatrimestre. ¿Mm? Entonces, nosotros trabajamos primero con vectores, ¿no es cierto? Vectores y matrices, aunque pusimos énfasis en los vectores. Esto, digamos, matrices no habíamos visto casi en el primer nivel de programación. Vectores sí, ya era un tema que veníamos trabajando desde antes. Y vimos cuál es el uso correcto, cómo dimensionamos un vector, eh, cómo usamos un vector, digamos. Entonces, seguramente en alguno de los puntos del parcial ustedes van a tener que usar, o en varios, van a tener que usar vectores. ¿M? Entonces, para el uso de vectores yo tengo que tener claramente, y esto va a estar o bien o mal, no va a haber puntuación intermedia, porque es algo que venimos arrastrando, ¿m? Y hemos insistido en cuanta oportunidad hemos podido respecto del correcto uso de los vectores, así que el que no usa correctamente un vector, el punto ese va a estar directamente anulado. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener claro cuando uso un vector? Primero el dimensionamiento. Si estoy hablando de vectores estáticos, entonces, que son los que declaramos eh, dentro de alguna función, el dimensionamiento tiene que establecer la cantidad estrictamente necesaria, la cantidad de elementos, de componentes, ¿no? Estrictamente necesaria. Ni uno más, ni uno menos. ¿M? Entonces yo tengo que almacenar 10 cosas, al momento de la definición voy a declararlo de 10. ¿Eh? Pero a diferencia del dimensionamiento, donde tengo que decirle la cantidad de elementos que quiero en su declaración, ¿no es cierto? A esto me refiero. Pero en el uso, ¿qué pasaba? Si yo hablo de ese vector que tengo ahí arriba que es de 10, la primera componente va a ser la cero y la última, ¿cuál va a ser? Para ese caso en particular del vector que está declarado ahí arriba. La 9, ¿no es cierto? No se puede declarar un vector usando para su dimensión una variable. Esto, si ustedes tienen configurado correctamente el codeblock, y me imagino que también el Visual Studio Code o cualquiera que ustedes usen, si está correctamente configurado el compilador, no se los va a dejar hacer. El codeblock, de acuerdo, si no tiene las flag establecidas, como ya le hemos dicho muchas veces, me deja hacer barbaridades de ese tipo. ¿Sí? No hay mucho más secreto que esto para los vectores y las matrices estáticas, ¿no es cierto? Dimensionarlo de acuerdo a la cantidad que necesite. Hay situaciones en las cuales yo no tengo la dimensión exacta, pero por ahí el enunciado o las características de lo que quiero almacenar me permite a mí estimar que no pueda haber, qué sé yo, si yo quisiera saber cuántos ciudadanos argentinos hay de cada edad, digo, bueno, hago un vector de 120, de 130 aproximado, ¿no? Porque no hay gente que tiene más edad que eso, por ahora. Por ahí la generación de ustedes van a llegar a 140, 150, qué sé yo. Dicen que con los avances de la inteligencia artificial va a haber una revolución de la salud y qué sé yo. Veremos, verán ustedes. Entonces,
Ahí sí yo juego con una cantidad aproximada, digamos, ¿no es cierto? Pero si no, bueno, yo tengo que poner eso. A lo que está muy mal es esto, por ejemplo. Lo que está muy mal es hacer esto. Si yo tengo que guardar 10 cosas y acá le pongo 11 y acá arranco del 1 y termino en la 10, esto ni se corrige, se le pone 0 porque carece de ninguna justificación. ¿Sí? Y hemos insistido desde que empezamos, y bueno, y nuestro lenguaje, y muchos lenguajes, no solamente el C, muchísimos lenguajes hacen esta cosa de arrancar desde el cero. ¿Eh? No más que esto le pedimos. Usarlos correctamente, definir el tipo que corresponda. ¿Eh? Y después, cuando trabajamos con vectores dinámicos, bueno, vimos asignación dinámica de memoria, ¿no? Entonces vimos que era el operador new para pedir la memoria, el operador delete para devolver la memoria pedida. Siempre que hago una cosa, después tengo que hacer la otra después de usarlo. Siempre chequear, siempre chequear que se haya obtenido la memoria pedida, ¿sí? Y acá lo mismo, la dimensión de un vector dinámico tiene que ser la estrictamente necesaria, con más razón que en el anterior. Porque también acá estamos jugando, primero que no tengo las limitaciones que tengo acá, porque solamente me queda el tiempo de diseño. Cuando yo escribo tengo que decidir la dimensión. Acá, cuando el programa está en ejecución, yo puedo contar y puedo llegar a saber cuántos voy a necesitar. Entonces, con más razón tiene que ser la estrictamente necesaria. Si yo necesito, como en la función que vimos ayer de nuestro proyecto de los libros, ¿no es cierto? Tenemos que hacer un listado con los libros que cumplieran con determinada condición, pero pedíamos un listado dinámico, no filtrado con un if. Y en ese caso, lo que hacíamos era contar cuántos registros cumplían con esa consideración y después armamos el vector. No armamos un vector para guardar todo el archivo y después le escribimos un registro solo. ¿Sí? Estamos. Puede que, de esto seguramente algo va a haber, de todos los casos hay. De esto puede ser que tengan que hacerlo. ¿Eh? Y siempre que yo tengo esto, también puedo aplicar esto. Eso sí, mientras esté bien hecho, no hay ningún problema si lo hacen dinámico o estático. Lo que no puedo usar son estructuras de datos que nosotros no hemos visto en clase. ¿Mm? Esas estructuras que le gusta usar al ChatGPT, por ejemplo, no porque esté mal, sino porque no la hemos visto en clase. Nosotros tomamos lo que vemos en clase. Tienen que saber resolver las cosas y pueden resolverlo con lo que hemos visto en clase. ¿Eh? Por ejemplo, Sebastián. Después en el trabajo práctico, si ustedes saben trabajar con esas estructuras dinámicas y nos explican cómo funcionan, no va a haber ningún problema. Pero en el parcial no. Porque la mayoría de las veces que vimos una cosa de esa tiene que ver con que la hizo ChatGPT y no el conocimiento extracurricular de ustedes. No, no de ustedes, digo, de los alumnos anteriores. Seguramente ustedes no lo van a usar. Pero para que estén alertados del asunto.
¿sí? Bien, y después nos metimos, bueno, trabajamos con registros, ¿no es cierto? Vimos que podíamos crear variables capaces de almacenar un conjunto de valores y que para eso nosotros directamente, como trabajamos en programación orientada a objetos, usábamos las clases, ¿no es cierto? Entonces, definición de clase es algo que ustedes tienen que saber, definición de objeto, definición de encapsulamiento. ¿Sí? ¿Qué son los ámbitos, o si quieren de manera sencillita, la parte privada, protegida y pública de la clase? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo funciona cada una? ¿Por qué? ¿Sí? Saber qué son los constructores, para qué sirven, cómo son, qué características tienen, lo mismo para el destructor. Si yo puedo tener o no puedo tener varios, qué características tienen que tener para que una clase pueda tener más de un constructor, ¿sí? Entonces, destructor, ¿por qué hay destructor hay uno solo, por ejemplo? Vimos, y esto justifica, bueno, un poquito antes también habíamos visto los distintos pasos de parámetros de las funciones, ¿no? Entonces teníamos el valor, podíamos pasar dirección, que es otra forma de pasar por valor, y de referencia, ¿no? Saber distinguir y usar cada una de estas. ¿Eh? Entonces, conocer y poder definir qué es la sobrecarga de funciones, qué es la sobrecarga de operadores, tener la capacidad, si me preguntan algo de esto, de dar ejemplos, tanto para esto como para esto, o hacer un desarrollo específico, cómo sería una sobrecarga para tal operador en tal clase, preguntas típicas que solemos tomar en algunos parciales o en los finales. ¿Qué más trabajamos? Con los mecanismos de diseño de clase. Trabajamos con el mecanismo de la composición, ¿sí? Objetos de una clase pueden ser usados como propiedad de otra clase, ¿no? El mecanismo de la herencia. A partir de una clase que la llamamos clase base, se pueden generar clases derivadas, derivadas, ¿sí? Que van a recibir todo lo que tenemos definido en la clase base, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué me está faltando? A ver. Bien, Guillermo, exactamente. O una parte importante de nuestro trabajo tiene que ver. Todo esto que está acá lo usamos, digamos, ¿no es cierto? Para, eh, digamos, en su destino final es poder hacer aplicaciones capaces
de servir en el mundo real y para eso necesitábamos los archivos, ¿no? Esos archivos de datos a los que nosotros le damos el formato a partir de una clase, ¿no? En la cual definimos cada uno de los campos que va a tener ese archivo. Esos archivos que van a tener características, dijimos, guardar solo un conjunto de registros de una misma cosa. Solo alumnos, solo libros, solo docentes, solo vehículos. ¿Sí? Esos archivos que van a tener registros de longitud fija, los puedo pensar como una tabla, registro de longitud fija, respetando en general de que los registros no se repiten. Hay al menos uno de los campos, uno de los atributos de ese archivo que diferencia a un registro del otro. ¿Sí? Entonces, con este tipo de archivos, nosotros podemos hacer aplicaciones con un conjunto de archivos relacionados. ¿Cómo se relacionaban los archivos entre sí? ¿Se acuerdan? Si yo tengo, por ejemplo, tengo un archivo donde guardo a todos los alumnos. Tengo, decía, docentes y tengo alumnos. Y después resulta que tengo materias, ¿no? Un archivo de docentes, un archivo de alumnos, un archivo de materia y un archivo de exámenes, por ejemplo. En el examen tengo al alumno, a la materia, al docente y tengo una fecha. Esto necesito para representar un examen, por ejemplo. Tengo que identificar al alumno, tengo que identificar la materia, tengo que identificar el docente que lo toma, tengo que darle la fecha, la nota, ¿sí? Bien, y técnicamente, dice Sebastián, se relacionan con las claves primarias, ¿no? Que creo que ustedes ya vieron eso o están viéndolo en base de datos, ¿no es cierto? Entonces, se relacionan, por ejemplo, si yo necesito el alumno, acuérdense que tenemos un archivo de alumno, de acuerdo en este hipotético caso que yo estoy planteando. No voy a guardarme el alumno completo, me voy a guardar al legajo del alumno, lo que identifica como de manera única al alumno. Yo tengo la materia, no voy a guardarme la materia completa, me voy a guardar lo que identifica la materia. Por ejemplo, supongamos que tiene un ID de materia. El docente, acá estamos en el archivo examen, ¿no? El examen dijimos, necesita saber qué alumno dio la materia, saber qué alumno da el examen, qué materia es la que está dando, quién es el docente que le toma, en qué fecha y con qué nota. Entonces, esto presten particular atención porque estamos viendo bastantes errores en la presentación del paso 2 de los archivos, ¿sí? Entonces, si yo voy a hacer el examen,
No me voy a guardar al alumno entero, solamente el legajo. No me voy a guardar la materia completa, solamente lo que identifica la materia. Lo mismo para el docente. Bueno, la fecha es la fecha, no hay ningún problema, y la nota es la nota. ¿Se ven? Por ahí también tengo una idea de examen. Identifica ese examen en particular. ¿Sí? Entonces, esto nos permite generar aplicaciones. Esto se aplica después en las bases de datos relacionales, que es lo que ustedes van a ver más en profundidad, en otras materias. Lo que nosotros tomamos son los principios básicos de eso, respetando esto. Esto sirve de repaso, no porque le vayamos a tomar algo de esto en el... Esto seguramente no va a haber ninguna pregunta de esto en el examen, ¿no? Pero ya que estamos repasando, repasamos todo. Bien, entonces para poder manipular los archivos, nosotros vimos un conjunto de funciones. ¿No es cierto? Vimos las funciones de apertura, la función de cierre, vimos la función que me permite leer, vimos la función que me permite escribir, vimos la función que me permite ubicarme en alguna posición dentro del archivo, vimos una función que me permite saber cuántos bytes hay desde el principio al final. ¿Sí? ¿Se ven? Con todo eso nosotros llegamos a trabajar con archivos y hacer al menos alguna BML que estuvimos haciendo de práctica, que ustedes lo van a tener que hacer con sus archivos en el TP. Esto es agregar registro, eliminar registros, en general la baja lógica, modificar registros y listar de distintas maneras los registros. ¿Sí? Y con todo esto, si no me olvido nada, si me olvido algo me lo recuerdan. Vimos estructuras de datos complejas, vectores y matrices, tanto estática como dinámicamente. Nos metimos en la programación orientada a objeto, vimos las definiciones básicas de la programación orientada a objetos, vimos mecanismos de diseño de las clases, vimos archivos, para qué servían, cómo eran los archivos que íbamos a trabajar para el desarrollo de aplicaciones que tengan archivos relacionados. Dimos el ejemplo este de cómo es la relación, usamos estas funciones y hacemos todo esto. Y hasta acá, con todo esto, llegamos hasta el día de hoy. Casas más, casas menos, decía el dicho. ¿Sí? Y esto es lo que va a formar parte de nuestro examen. Creo que tenemos material para cada una de estas cosas, tanto teórico como práctico, en el aula virtual para que ustedes puedan repasar. Tienen las clases donde hemos visto esto y a veces avanzado un poquito más. ¿Mm? En nuestro trabajo con los archivos dijimos, bueno, necesitábamos una clase en general, ¿no? Para representar el registro. Y después teníamos otra clase como base, digamos, ¿no? Después podíamos tener más otras clases más para nuestro trabajo, para nuestro proyecto, pero como mínimo teníamos una clase para representar cada registro de cada archivo que queramos hacer, distintos, ¿no? Y otra clase para manipular el archivo, ¿sí? Después podíamos tener otra clase para un menú, para el manejo del programa, un manager o cosas
que hemos visto en clase. Pero con manejar esto ya estamos suficientes para aprobar con honores nuestro parcial. ¿Estamos, gentes? Yes or not. Y sí, es un montón, digamos, sí, pero lo hemos visto ir viendo, lo fuimos viendo pasito a pasito, ¿sí? Y y bueno, les queda toda la semanita, les quedan los foros para intercambiar entre ustedes, alguna pregunta que nosotros también podamos responderles. Recuerden que no es online, digamos, ¿no? Que está Juan ahí o Vero las 24 horas con el auricular y el micrófono pronto a resolverle, ¿no? Acá estamos. Este es el momento en sí que estamos siempre disponibles para las respuestas. Después, bueno, tratamos de hacer de responderle lo antes posible a las consultas que vayan apareciendo. ¿Mm? Bien, gente, de esto se trata, de estos son los temas que nosotros tenemos para trabajar en el parcial. Y antes de dejarlos que intenten la resolución del modelo de parcial, vamos a resolver uno de los puntos del cuál quieren que resolvamos del modelo de ayer, del proyecto de ayer que trabajamos con los libros. Voy a abrir las preguntas y ustedes me dicen cuál vamos a hacer. Este lo hicimos. ¿Alguno de estos en particular? Bueno, vamos a hacer este, por ejemplo. Como a mí me gusta que ustedes laburen, yo no voy a agregar el menú, o eso lo van a hacer ustedes como práctica a partir de... Yo lo voy a agregar en el que tenemos armado, ¿sí? Nosotros tenemos armado acá, no, este no es el último, voy a ver, déjeme que busque el último, porque este no es... No es este tampoco, ¿dónde lo guardé?
Aquí lo tengo. Bien, entonces, dijimos que vamos a resolver, yo lo voy a hacer en este de acá, después ustedes hacen el menú reporte, pero yo para no, primero para que ustedes laburen un poco y segundo para que no dedicarle tanto tiempo a algo que es mecánico, es reproducir este listado. Y aparte practican ustedes con eso. Informar la idea de género con mayor cantidad de libros, ¿no es cierto? Si yo voy al enunciado, habíamos dicho que libro tenía 10 géneros distintos, ¿sí? 10 géneros distintos. Por lo tanto, eh, acá voy a hacer una función, género más libros. Esto recuerden que no iría acá, esto iría en reportes, pero no lo tengo, reportes. Así que eso lo van a agregar ustedes. Género válido. Entonces, para yo saber cuál es el género que más libros tiene, primero tengo que saber cuántos libros tiene cada uno de los géneros, ¿no es cierto? Entonces, como sé cuántos géneros hay distintos, son 10. Miren qué lindo me quedó el... Lo que no quiere es acomodarse acá. Ahí se acomodó. Mi querido Códelo, me parece que te vamos a dejar de lado para el próximo. Bien, te voy a extrañar. Entonces, género con más libros. Vamos a hacerlo por aquí. Decíamos entonces, yo tengo que contar cuántos libros tengo de cada género y sé que tengo 10. Así que entonces agarro un vector y lo pongo en cero. ¿Sí? Y lo que voy a tener que hacer es recorrer el archivo y contar cuántos libros tengo para cada género, ¿no es cierto? Puedo hacerlo de distintas maneras. Puedo decirle, puedo agregarle un método a la clase archivo o puedo hacerlo directamente acá. Yo lo voy a hacer directamente acá. Puedo hacer que esto forme parte de otra clase, ¿eh? La clase de reportes donde tengo definido todos estos métodos. O puedo, como estoy en C++, me deja, por otro lenguaje no hay nada fuera de las clases, tengo que hacer clases para todo. Acá, pues C++ me deja usar de manera híbrida, ¿no? Así que entonces yo lo voy a hacer como una función global. Así que lo que voy a hacer es, necesito un libro
necesito un objeto para manipular el archivo. Entonces lo que voy a hacer es decirle al archivo que me diga cuántos registros tiene. Entonces, después lo voy a recorrer ese archivo usando un for y lo que voy a hacer es leerlo, ¿no es cierto? Le digo que lea el registro que está en la posición I. Entonces, de esta manera me lee secuencialmente cada uno de los registros que están ahí. Bien, y acá voy a chequear, porque como esto tiene un campo de estado, yo quiero saber los libros, no dice nada acá. Así que en definitiva en el enunciado no está aclarado. Yo lo voy a poner, primero voy a chequear que el estado esté en true, que el libro esté vigente, digamos, ¿no? Pero el enunciado no decía nada, así que si no lo hago, nadie me va a cuestionar esto. Pero se acuerdan que dijimos nosotros que, bueno, el campo booleano que usamos para establecer la baja lógica tiene que ser usado por el sistema para ignorar ese registro, como si ese registro no existiera, salvo en casos puntuales donde yo sí quiero saber si existe tal o cual registro borrado, ¿no? Bien, entonces, lo que voy a hacer es si está activo el registro, voy a contar para la posición del vector que corresponda, género, en la posición correspondiente a reg.get y d de género -1 más. Entonces, recorremos todo el archivo y cuando llegamos acá, sé cuántos libros hay para cada género. ¿Está bien? Entonces lo que me falta acá es calcular el máximo. Más género, le paso el vector, la cantidad de elementos e informa. El género con más libros es y informo, suponiendo que esta función me devuelve la posición, entonces acá le sumo 1, ¿está bien? Bien. A las globales esta, tengo un... Y acá, bueno,
Entonces, si lo que tengo en el vector en la posición Y es mayor a lo que tengo en el vector en la posición max, entonces max es igual a Y, ¿sí? Y ahí devuelvo ese valor. ¿Mm? Bien, ya que está acá, después les paso eso. Acá es validar que no se repita el ID, que en este caso era el ISBN, ¿no? Esta sería la validación elemental que sí o sí tienen que tener ustedes siempre. Insisto, no en el examen, o capaz que sí, que le pedimos que un punto del examen sería validar tal cosa y le damos un proyecto y que validen eso. Bien. A ver, déjenme ver si puse la llamada a la función, que lo puse acá en menú listados. Lo puse en la opción uno. Esta era la que tiene que quedar después. Pero acá, ahora lo que va a hacer es género con más libros. ¿Sí? Bien. Entonces me voy a listado y género con más libros me dice que el género con más libros es uno. A ver si es cierto. Vamos a mirar. Yo les pasé una. Tengo el género 3. El uno tiene 3. Y después hay uno del 3, el 4 y el 5, así que funcionó. ¿Estamos, gentes? ¿Preguntas? Lo último, si ustedes tienen para resolver, fíjense que el uso de un vector, como ya lo vimos muchas veces, simplifica de manera enorme nuestro trabajo. Si yo tuviera que hacer esto sin vectores, necesito 10 variables distintos, 10 variables distintas. Preguntarme si el género es 1, si el género es 2, si el género es 3, si el género es 4, o por ahí un switch, qué sé yo, pero un quilombo de cosas y acá lo resuelvo todo en una línea de código solo porque uso la estructura de datos adecuada. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a corregir los parciales de esa manera. Si donde se había que usar un vector, ustedes usan un montón de variables, ese punto va a estar mal. ¿Sí? Si usan un vector donde no había que usar un vector y el programa funciona, bueno, les haremos saber que no hacía falta hacer un vector, que complica o qué sé yo. Pero no va a estar mal, digamos, ¿no? Pero al revés sí va a estar mal. Porque a esta altura, digamos, no solamente es resolver el problema, sino resolverlo con las herramientas adecuadas. Eso es lo que valoramos en el examen. ¿Estamos, gentes? Bien. Bueno,
Entonces, preguntas. Bueno, entonces, ustedes tienen, fíjate, Vero, si está habilitado el modelo, creo que sí, porque ya lo está usando Maxi A ver, ahí me fijo. en el curso presencial. Sí, hay un modelo y ya hay 14 intentos. ¿Cómo? Sí, está activo. Ya hay 14 intentos. Bien, bueno, entonces, si van al aula virtual, van a la parte de exámenes. Ahí se van a encontrar con un modelo de parcial. Después le vamos a subir la solución y después también le vamos a presentar alguno que otro enunciado más de tipo parcial le vamos a subir. ¿Sí? Así que bueno, adelante, gente. Los dejo con esto y con el resto de los profes. Y recordar un par de las últimas cositas. Nosotros tenemos la semana que viene el parcial, si no me equivoco, es el jueves o es el miércoles. Parece que miércoles, a ver. Fíjate, a ver. Es el miércoles 8. Miércoles 8, bien. Miércoles 8. El miércoles 8 a las 8 tienen que estar acá. Tómense todos los recaudos habidos y por haber, porque 8:15 arrancamos y no entra más nadie. ¿Sí? Si tienen dificultades, siempre tienen la opción de ir a la facultad a darlo de manera presencial los que vivan acá por la zona. Si viven en Bariloche, va a ser medio complicado. ¿Mm? Así que tomen todos los recaudos para evitar cualquier inconveniente de este tipo. ¿Estamos? Cumplimiento del horario, eso está en el contrato, no es algo que lo dijimos desde el primer día, ¿no? Y bueno, los esperamos entonces ese día. Bueno, nos vemos, gentes. Y bueno, como les decíamos, seguramente ustedes ya están empezando a recibir las devoluciones del punto 2, ¿sí? En general, cuando le hacemos la devolución, también abrimos para que puedan hacer las correcciones. Miren eso, piensen las correcciones. Como les conté ayer, hay ocasiones en las cuales rechazamos temas, porque estos son propuestas que ustedes nos hacen. Si, como les dije ayer también, tengo 15 que proponen lo mismo, lo más probable es que le digamos o cambiar o agregarle cosas porque ya tengo un montón que eligieron el mismo tema. ¿Sí? La cantidad de temas es infinito y yo tengo 50 grupos y 15 eligen lo mismo, obviamente que a alguno le va a tocar, no hay que cambiarlo. ¿Eh? Pueden pensar variantes del mismo tema si quieren trabajar con eso. ¿Estamos? Nos vemos, gentes. Los dejo por acá y adelante. Bueno, después le subimos la solución del tema. Chao, Chau, Chao, nos vemos. Chau. chao, chao. En realidad no sé para qué quedarnos. Que van a estar haciendo el modelo. Nos quedamos un ratito nomás y ya los dejamos. ¿Mm? Dale. Después Solo me por va a si Quedó, tener que tienen pasar alguna con el duda. archivo que me mandó. quedó grabando. Así cortamos ya la